Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en las ideas de Hábitos para ser millonario de Brian Tracy. Un título bastante directo. Sí, muy directo. La misión es entender una palabra que a menudo se nos presenta como, no sé, una especie de superpoder inalcanzable, la autodisciplina. Mm. El libro sostiene que es la pieza central del éxito financiero, y eso nos lleva a una pregunta de partida, que es bastante provocadora, la verdad. A ver, dispara. ¿Y si el éxito no dependiera del talento innato o, qué sé yo, de la suerte, sino de una habilidad que, como cualquier otra, se puede entrenar día a día? Pues es una pregunta que, la verdad, cambia las reglas del juego. De hecho, el libro arranca con un dato que te obliga a parar y pensar. ¿Cuál? Que el 95% de todo lo que pensamos, sentimos, hacemos y, en última instancia, conseguimos, es resultado del hábito. Un 95%. Vaya tela. Es una cifra que casi asusta. Sí, sí. Dicho de otro modo, nuestro libre albedrío, nuestras decisiones conscientes, operan en un margen de apenas un 5% de nuestro día. Justo. Es una idea un poco abrumadora, ¿no? Nos vemos como directores de nuestra vida, pero según esto somos más bien actores siguiendo un guión que hemos escrito inconscientemente. Exacto. Y ahí está la clave. El guión se puede reescribir. La idea de Tracy no es deprimirnos, ni mucho menos, sino todo lo contrario, es empoderarnos. Claro. Las personas de éxito no son una especie diferente con una fuerza de voluntad sobrehumana. Simplemente han sido conscientes de ese 95% y han trabajado, de forma deliberada, para que los hábitos que lo conforman jueguen a su favor. O sea que la autodisciplina no es esa lucha agónica contra la tentación. No. Es la habilidad para diseñar e instalar esos hábitos de éxito. Me gusta esa idea. Instalar hábitos, como si fuera un software. El libro usa una metáfora que me parece muy potente, de un tal Horace Mann. Sí, la del cable. Esa misma. El hábito es un cable. Cada día vamos tejiendo una hebra y al final se hace tan fuerte que no puede romperse. No es un interruptor que se pulsa, es un proceso. Esa metáfora del cable es perfecta, porque captura la paciencia y la constancia que requiere, y nos lleva a una dicotomía fundamental que plantea Tracy. La de los hábitos buenos y malos. Exacto. Los buenos hábitos son difíciles de tejer hebra a hebra, pero una vez que tienes el cable, la vida se vuelve fácil. En cambio, los malos hábitos, bueno, se forman sin esfuerzo, casi por accidente. Pero vivir atado a ellos es increíblemente difícil. Es como una inversión de esfuerzo a corto plazo por una recompensa a largo plazo. Totalmente. Y para que esto no se quede en una teoría abstracta, el libro recurre a ejemplos históricos que a mí me parecen fascinantes. No habla de gente que nació siendo extraordinaria. No, para nada. Habla de gente que se construyó a sí misma. Pensemos en el concepto del hombre autorrealizado. Como George Washington. El caso de George Washington es paradigmático, sí. No era el líder solemne y venerado que vemos en los billetes. De adolescente era un joven de provincias sin mucho refinamiento. Ya. Pero encontró un libro con 110 reglas del civismo y del comportamiento decente. Y su método fue simple y brutal. Las copió a mano y se dedicó a practicarlas de forma obsesiva, una y otra vez. O sea que no es que tuviera un carisma natural. Literalmente, practicó ser carismático y honorable hasta que se convirtió en su segunda naturaleza. Exactamente. La repetición deliberada forjó el carácter. Y lo mismo sucede con Benjamin Franklin. A mí su caso me parece aún más inspirador. ¿Por qué? Porque él mismo admite en su autobiografía que de joven era rudo, malhumorado y beligerante. Reconoció que su propia personalidad era su mayor obstáculo. Lo que me fascina de ese ejemplo no es solo que hiciera una lista de 13 virtudes para mejorar, es la honestidad brutal que tuvo que tener para mirarse al espejo y decir, así como soy, no voy a llegar a donde quiero. Totalmente. Esa autoconciencia tuvo que ser el primer paso, incluso antes que la autodisciplina. Claro. Y su método fue muy de ingeniero, muy sistemático. No intentó cambiarlo todo a la vez. Se centró en una virtud cada semana. Una semana para la templanza, otra para la austeridad. Eso es. Y llevaba un registro de sus fallos. Al final del ciclo de 13 semanas, volvía a empezar. Con el tiempo, ese proceso tan minucioso lo transformó en una de las figuras más diplomáticas e influyentes de su era. Entonces, si conectamos los puntos, la gran conclusión de esta primera parte es que la autodisciplina no es un rasgo de la personalidad. No, no es algo con lo que se nace o no.
Es una habilidad. Y como cualquier habilidad, como tocar el piano o aprender un idioma, se entrena con la práctica consciente y la repetición hasta que se vuelve automático. Es una elección, no un don. Esa es la idea fundamental que sostiene todo el libro. Si se acepta esa premisa, todo lo demás se vuelve posible. Vale, aceptamos la premisa. La autodisciplina es un músculo que se puede entrenar. La pregunta inevitable es, ¿cómo se aplica esto específicamente al dinero? Claro. ¿Cuál es el ejercicio concreto para entrenar ese músculo y, como promete el título, convertirse en millonario? Pues el libro lo conecta de una forma muy directa a través de un hábito que considera la piedra angular de toda la riqueza. Pagarse a uno mismo primero. Justo. La disciplina de, en el momento en que se recibe un ingreso, apartar un porcentaje para el ahorro y la inversión. Y la clave es que se hace antes que cualquier otra cosa. Antes de pagar el alquiler, las facturas o el café. La recomendación de Tracy es empezar con un 10%. Pero lo que me parece más realista y potente es lo que añade después. Sí, Dice que si el 10% parece una montaña, hay que empezar con el 1%. Porque el objetivo inicial no es la cantidad de dinero que se ahorra. no, el objetivo es forjar el hábito, tejer esa primera hebra del cable del ahorro. Exacto. Porque lo que se está haciendo no es solo un movimiento financiero, es un cambio psicológico profundísimo. La mayoría de las personas, neurológicamente, está programada al revés. Asocia el gasto con placer y el ahorro con dolor, ¿no? Con privación. Eso es, no puedo salir a cenar porque tengo que ahorrar. Es un castigo. Totalmente. El subidón de comprar algo nuevo casi siempre le gana a la idea abstracta y lejana de tener un fondo de pensiones robusto. Claro. ¿Cómo sugiere Tracy que ganemos esa batalla neurológica en el día a día? Pues aquí introduce lo que llama la ley de la emoción. Sostiene que toda decisión que tomamos está dominada por una emoción y la emoción más fuerte gana. Y si la emoción asociada al ahorro es el dolor, siempre perderá. Siempre. La autodisciplina financiera consiste en invertir deliberadamente esa asociación, en darle la vuelta a la tortilla. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? O sea, ¿cómo se aprende a disfrutar del ahorro? Mediante la visualización y el enfoque. En lugar de pensar en la cena a la que se renuncia, hay que dedicar tiempo a pensar en la libertad, la seguridad, la satisfacción de ver crecer esa cuenta de ahorros. Imaginar las posibilidades que abre, la tranquilidad que da. Exacto. Cuanto más se enfoca la mente en la recompensa positiva y emocional del ahorro, más se reconfigura el cerebro para que perciba el acto de ahorrar no como un sacrificio, sino como una victoria. Como un acto de amor propio. Eso es. Se empieza a disfrutar del proceso de acumulación. El propio Brian Tracy cuenta una anécdota personal sobre esto que es muy reveladora. Sí, es muy buena. Tras una quiebra, su mujer, Bárbara, tomó $10,000 de la venta de su casa y le dijo que los iba a meter en una cuenta separada a la que él no tendría acceso. Un fondo de emergencia intocable. Y lo fascinante es que, a pesar de las tremendas dificultades económicas que pasaron después, nunca lo tocaron. Ya, Tracy dice que, a partir de ese día, nunca más volvió a estar arruinado. Ese pequeño colchón de seguridad, según él, cambió su psicología por completo. activó lo que él llama la ley de la atracción. Sí, le hizo sentir rico a un nivel subconsciente. Y eso, a su vez, atrajo nuevas oportunidades y le dio la confianza para tomar mejores decisiones. Eso me lleva a una de las frases más contundentes del libro. El primer millón es extremadamente difícil de ganar, pero el segundo es casi inevitable. Que al principio suena arrogante, ¿verdad? Sí, un poco. Pero después de esta explicación cobra otro sentido. Claro, porque el verdadero trabajo no es acumular el dinero. El verdadero trabajo es convertirse en el tipo de persona que es capaz de acumular y gestionar ese primer millón. Claro. Para llegar ahí, uno ha tenido que forjar a la fuerza los hábitos de disciplina, ahorro, inversión, persistencia. Una vez que esa persona ya existe, una vez que ese es el software que corre en un 95% del tiempo, replicar el éxito es infinitamente más sencillo. El dinero es solo un subproducto de en quién te has convertido. Justo. Entendido. Entonces, convertirse en el tipo de persona que atrae el éxito es la meta. Pero suena un poco abstracto. Si me he convertido en esa persona, la pregunta es, ¿cómo he llegado hasta ahí? Claro, el cómo. Ofrece el libro un mapa de carreteras, un cómo práctico para empezar mañana mismo. Sí, y es una de las partes más útiles. Ofrece un proceso muy estructurado de 7 pasos para instalar un nuevo hábito.
y se basa en la idea de que se necesitan unos 21 días de práctica constante. Vale, 21 días, veamos esos 7 pasos. Me llama la atención que, al leerlos, parece que los primeros son puramente sobre compromiso externo, y los siguientes... Son sobre reprogramación mental interna. Es una observación perfecta. Los 3 primeros pasos son para crear lo que podríamos llamar un cerco de compromiso ineludible. Estás quemando los puentes para no poder volver atrás. Eso es. El primero es tomar una decisión clara e inequívoca. No vale quiero ahorrar más. Tiene que ser voy a ahorrar el 10% de cada ingreso en esta cuenta, en el instante en que lo reciba. Claridad absoluta. El segundo paso es no permitir excepciones bajo ninguna circunstancia. Durante esa fase formativa de 21 días hay que ser inflexible. 0 excusas. Si la decisión es levantarse a las 6, se hace el sábado, el domingo, aunque la noche anterior se haya dormido mal. Es no negociar con uno mismo. Exacto. Y el tercero, que refuerza ese cerco, es contárselo a otras personas. Anunciar públicamente la decisión. Esto activa la presión social positiva. Claro, a nadie le gusta quedar mal o parecer una persona sin palabra. Totalmente. Este paso añade una capa de responsabilidad externa que nos ayuda a mantenernos firmes cuando la motivación interna, flaquea. Vale, ese es el cerco de compromiso. Una vez que estamos atrapados en nuestro propio plan, ¿cómo trabajamos la parte interna, la reprogramación? Ahí entran los siguientes pasos, que son para hackear el subconsciente. El cuarto es visualizarse. Dedicar unos minutos cada día a imaginar con todo lujo de detalles que ya se está actuando según el nuevo hábito, sentir la satisfacción de hacerlo, ver los resultados. Esto empieza a convencer al cerebro de que esta nueva identidad ya es real. Reduce la resistencia interna. El quinto es crear una afirmación positiva. Una frase corta, en tiempo presente. Sí, que describa el hábito como un hecho consumado. Por ejemplo, me levanto lleno de energía a las 6 de la mañana, inmediatamente. Y repetirla una y otra vez, especialmente justo antes de dormir. Sí, para que se filtre en el subconsciente durante la noche. Vale. ¿Y los 2 últimos? Los 2 últimos son los que consolidan todo el proceso. El sexto es persistir con determinación. Simplemente seguir adelante. Habrá días difíciles, días en los que no apetezca. Pero hay que continuar hasta que el hábito se vuelva automático. Hasta que literalmente sea más fácil y cómodo hacerlo que no hacerlo. Y el séptimo, que a menudo olvidamos, es darse una recompensa. Importantísimo. Premiarse por cumplir con el nuevo comportamiento. No tiene que ser algo grande, pero sí algo que el cerebro asocie como una recompensa directa por el esfuerzo. Esto cierra el bucle del hábito. Y refuerza la conexión neuronal positiva. Claro, haciendo que queramos repetir el comportamiento. Si se sigue este método de 7 pasos de forma rigurosa, la probabilidad de instalar con éxito un nuevo hábito aumenta exponencialmente. Esto me lleva a una idea final del libro que lo une todo: la persistencia. Hay una frase que me parece demoledora. La persistencia es la autodisciplina en acción. Es que son inseparables. No es un paso más, es la manifestación de todo lo que hemos hablado. Claro, cada vez que uno persiste cuando la mente pide abandonar, cada vez que se supera un obstáculo o un fracaso, se está haciendo una repetición en el gimnasio de la autodisciplina. Ese músculo se fortalece. Y esto es crucial para entender la relación que Tracy plantea entre el fracaso y el éxito. Que no son opuestos, como solemos pensar. Para nada. De hecho, el libro argumenta que el fracaso es un requisito indispensable para el éxito. El éxito no se encuentra al final de un camino sin errores, se encuentra al otro lado de un campo lleno de fracasos. Cita la anécdota de Thomas J. Watson, el fundador de IBM. Sí, cuando un joven ejecutivo le preguntó cuál era la fórmula para ascender más rápido en la empresa. Y su respuesta fue: si quieres llegar más rápido al éxito, debes doblar tu índice de fracasos. Es una idea totalmente contraintuitiva. ¿Lo es? Nuestra cultura nos enseña a evitar el fracaso a toda costa. Ya. Pero es una lógica impecable. El fracaso es aprendizaje. Cada fracaso te da una información valiosísima sobre lo que no funciona, acercándote a lo que sí. Por tanto, la persona que más fracasa, si aprende de cada intento, es la que más rápido avanza. Claro. Y la autodisciplina de persistir a través de esos contratiempos, de levantarse una vez más de las que uno se cae, es lo que finalmente conduce al éxito.
Sin esa persistencia, los 7 pasos no sirven de nada, se abandonarían al primer obstáculo. Entonces, si tuviéramos que destilar las ideas clave de hoy, diríamos que, primero, la autodisciplina no es un don mágico, sino una habilidad que se entrena. Metódicamente. Segundo, la forma de entrenarla es construyendo hábitos positivos de forma deliberada, uno a la vez. Como quien teje un cable, hebra por hebra. Exacto. Y tercero, en el terreno financiero, el hábito fundamental es pagarse a uno mismo primero y reconfigurar la mente para asociar el placer con el ahorro. Y la acumulación. Y si conectamos todo, la autodisciplina actúa como el puente entre las metas que uno se marca y los logros que finalmente consigue. Es el motor que convierte las estrategias de un libro como este en una realidad tangible. Sí, sin esa práctica diaria, sin esa persistencia a través de la dificultad, las mejores ideas del mundo se quedan solo en el papel. Es la diferencia entre saber lo que hay que hacer y realmente hacerlo. Para terminar, me gustaría dejar una reflexión final que se deriva de todo esto. El libro plantea que nuestra habilidad esencial más débil es la que, en última instancia, determina los límites de nuestros logros. Ujú. Si aceptamos que la autodisciplina es la habilidad maestra que nos permite construir todas las demás, la pregunta es, ¿qué pasaría si en lugar de intentar cambiar 10 cosas a la vez, uno se enfocara durante los próximos 21 días en fortalecer únicamente ese músculo? Solo ese. El de hacer lo que se debe hacer cuando se debe hacer